Hace 8 días vimos la importancia de nuestro corazón y aprendimos que fuimos recordados que el corazón es el centro del ser humano, que es nuestro ser interior. Las emociones expresan lo que está sucediendo en el corazón, las actitudes expresan lo que está sucediendo en nuestro corazón y nuestras decisiones financieras expresan lo que está sucediendo en nuestro corazón. Proverbios 4:23, que alguien lo leyó, todo lo que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Todo lo que está en tu corazón se verá reflejado en tus decisiones, en tu exterior, en tu actuar. También vimos en el video un texto, Jeremías 17:9, dice que engañoso es nuestro corazón más que todas las cosas. Engañoso. Y alguien que está engañado, ¿cómo puedes desengañarlo? Si está engañado, él cree que tiene la razón, mas no es así. Proverbios 21:2 nos dice que todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Pesa los corazones. La traducción, la palabra lo traduce así: una persona puede considerarse intachable en su conducta, pero el Señor juzga las intenciones. Pero Dios examina sus corazones, la Nueva Traducción Viviente así lo traduce. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios es el que ve las intenciones. A través de su Santo Espíritu, mediante la palabra de Dios, Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso uno tiene que estar expuesto constantemente de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos desengaña. Solo es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 nos enseña que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esta palabra perfecto también se puede traducir sea completo, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra, para toda buena obra. Y la clase de hoy vamos a ver un principio de la prosperidad integral, que es lo que vemos en el manual. El manual nos enseña 7 principios para la prosperidad integral, pero hoy vamos a ver solo un principio, y ese principio es la entrega y la renuncia. La entrega y la renuncia, que nos habla acerca del rol de Dios y el rol del hombre en toda nuestra vida, pero ahorita nos estamos enfocando en las finanzas. ¿Cuál es el rol de Dios en las finanzas? Y esa es la pregunta del día de hoy. No sé si ya tenga permisos para poder compartir. Y esa es la primera pregunta que vamos a contestar. ¿Cuál es el rol de Dios en las finanzas? Si alguien me puede acompañar a Primera de Crónicas, capítulo 29. Primero de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. En lo que me ayudan con los permisos, por favor. Primero de Crónicas, capítulo 29, 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. El texto nos dice: tuyo es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos.
El autor de este texto da una verdadera doxología. Una doxología es una alabanza a Dios que le da toda la gloria a Dios. En la primera frase el autor dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Esto es una verdadera alabanza a Dios, con un santo temor, con reverencia y con respeto. El autor reconoce de Dios sus infinitas perfecciones. Dios es la fuente y el centro de todo cuanto hay de hermoso y de bendito. Él dice, suya es la magnificencia, pues su grandeza es inmensa e incomparable. Suyo el poder, pues es omnipotente y es irresistible. Suya la gloria, pues es el fin que Dios se propone y al que toda la creación tiene por voluntad suya. Nada se mueve si no es por la voluntad de Dios. Suya la victoria, pues Él prevalece contra todos y puede subyugar todo a su imperio. Suyo es el honor, su majestad inefable, inconcebible, inefable, inexplicable, inenarrable. Y en la segunda parte dice, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Aquí el autor se eleva de los atributos de Dios. Todos los reyes son súbditos de Dios. Su dominio soberano, como dueño absoluto, legítimo poseedor de todo. No hay nada que no le pertenezca. Todo le pertenece a Dios. Su munificencia universal, cuando Él dice todas las riquezas y todos los honores que poseen los hombres, se lo debemos a Dios. Lo que le damos a Dios no es sino una mínima parte de lo que recibimos de Él. En pocas palabras, a Dios le pertenece absolutamente todo. Todo le pertenece al Señor, de lo que ganó. Esa es una de las preguntas. Entonces, yo no soy el dueño de lo que gano. El texto nos enseña que Dios es el dueño de todo. Salmo 24, versículo 1 y 2 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, y de los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Una vez más vemos que todo ser viviente le pertenece a Dios. La vida que tenemos también le pertenece al Señor. Ageo 2:8 dice, mía es la plata, mío es el honor. El oro, dice Jehová de los ejércitos. Salmo 135, versículos 5 y 6 dice, porque yo sé que Jehová es grande. Y el Señor, y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses, todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El salmista nos indica y afirma la doctrina de la grandeza de Dios. Él dice, Jehová es grande. Asegura que él conoce y tiene una experiencia íntima y personal de esa verdad, porque él dice, yo sé que Jehová es grande. Prueba esa grandeza con un ejemplo de carácter general. Su poder es absoluto cuando Él dice, hace cuanto quiere. En todos los lugares, cielos, tierra, mares. Él hoy te puede dar riquezas, pero también Dios te las puede quitar porque Él hace lo que quiere y es dueño de todo. En el rol de Dios vemos su propiedad. Él es el dueño de todo. En el rol de Dios vemos su control. Él tiene bajo control todas las circunstancias. En el rol de Dios vemos su provisión. Él nos provee todo lo que necesitamos, no anhelos, no deseos, todo lo que necesitamos para subsistir o para sobrevivir. En pocas palabras, podemos decir que Dios es el dueño de todo. A Él le pertenece todo. Y si a Él le pertenece todo, entonces, ¿cuál es el rol del ser humano? Y administradores de los misterios de Dios. Requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y ese es nuestro rol. Nuestro rol es que somos administradores, somos mayordomos, pero no nada más administradores. Cualquiera puede ser administrador, pero hay una virtud más que el texto nos enseña. Dice que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. El administrador tiene que ser hallado fiel. Cuando entendemos quién es Dios,
y aprendemos de sus atributos, de su grandeza. Para el hombre debe de ser un verdadero privilegio ser mayordomo de ese maravilloso y supremo Dios que tenemos. Él es el dueño de todo y nosotros somos administradores del Rey de Reyes. Debería de ser un gran privilegio para nosotros ser administrador del dueño de todo. Y es un privilegio ser mayordomo de Dios porque Dios nos ha confiado sus bienes, nos ha confiado sus bienes. En la Nueva Traducción Viviente, en este texto lo traduce así: ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel, debe de ser fiel. Y hoy en día el tema, y habla acerca de esa confianza. Y hoy en día el tema de la confianza, ¿cómo se ha perdido? Antes, nuestros antepasados, cuando hacían un trato, era suficiente estrechar las manos y sabían que los dos iban a cumplir su parte. Uno iba a hacer el servicio y el otro iba a pagar a tiempo. Nuestros antepasados era suficiente su palabra. Si ellos decían que iban a hacer ese trabajo, sabía y era garantía que lo iban a hacer porque estaba en juego la confianza, estaba en juego el honor. Ahora para todo se hace un contrato porque ya se perdió la confianza. Pero Dios te manda que sus administradores deben de ser fieles, deben de ser confiables. Y cuando ponemos las cosas en orden, las cosas empiezan a cambiar. Dios como el dueño y nosotros como mayordomos fieles. Uno debe renunciar a la actitud de ser dueños. Ese es el problema principal, que nosotros nos sentimos dueños de las cosas. Nos sentimos dueños de lo que poseemos y nosotros debemos comenzar a actuar como administradores. El ser humano cuando se pone como dueño tiene dificultades para tomar decisiones y el administrador toma decisiones frías porque está desprendido emocionalmente de ellas. Por ejemplo, un administrador tiene una tienda y un administrador también tiene una tienda. Pero los dos tienen un problema, tienen saldos negativos, tienen saldos rojos y saben los dos que la única solución es cerrar la tienda. La pregunta es, ¿a quién le va a costar más trabajo cerrar la tienda? ¿Quién me podría responder? ¿A quién le va a costar más trabajo cerrar la tienda? Si los dos tienen saldo rojo. ¿Perdón? Al dueño. ¿Por qué? Al que tiene todo invertido, hermano, en su tienda, ¿no? ¿Por qué? Porque ha puesto su vida, su corazón y todo su dinero apostándolo. El que es administrador, pues dice, bueno, pues simplemente se cortó esta fuente de trabajo y voy a buscar otra. Pero aquel que puso todos sus recursos en aquella tienda, siente que verdaderamente al cerrar va a perder, creo yo. Ok, hermano. ¿Alguien más dijo dueño? ¿Por qué, hermano? ¿O alguien bueno, más? Sí, el dueño, creo que en el video así lo expresaba, no, en una lectura me parece. Ok. Él sí lo expresaba, ¿no? El gerente pues simplemente va a decir, bueno, pues es hora de cambiar de lugar, hay que irse a otro lado, pero el dueño pues tiene su inversión ahí puesto, ¿no? Entonces obviamente va a dolerle más. Así es, hermano. El problema es que el dueño se siente emocionalmente, está atrapado emocionalmente, porque se siente dueño, y el administrador se desprende emocionalmente de él. El dueño del negocio piensa así: fue el negocio de mi abuelo, fue el negocio de mi papá, me costó tanto trabajo hacerlo, siente que le va a fallar a su familia, siente que va a fracasar, observa el esfuerzo que costó para crear el negocio, así piensa el dueño. Y le va a costar cerrarlo porque está enganchado emocionalmente con los bienes materiales. Pero el administrador ve los reportes, sabe que ya no es un negocio, tiene pérdidas, tiene saldos rojos, tiene saldo negativo y sabe que la única solución es cerrarlo. Y no le va a costar cerrarlo porque está desprendido emocionalmente de ellas.
porque él piensa como administrador. El mayordomo está para cuidar los intereses de su amo, de su jefe, del dueño. El mayordomo está para cuidar los intereses. ¿Cómo nos damos cuenta que nos sentimos dueños? A veces por el tipo de lenguaje que utilizamos. A veces decimos mi auto, mi dinero, mi casa, mi esposo, mi esposa, mi familia, mis hijos. Y utilizamos un lenguaje de posesión cuando nada nos pertenece. No me refiero que se tenga que cambiar el lenguaje literalmente. No. Porque sería raro si lo haríamos así. Sino que uno debe de reconocer en el corazón que todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Nosotros solo somos administradores. Y ese es el principio de la entrega y la renuncia. Entregarle todo al Señor y renunciar a ser dueños y actuar como administradores. Es difícil este principio. Esa es una realidad. Cuesta trabajo porque nuestra carne, nuestra condición pecaminosa se rebela contra Dios. Sea consciente o inconsciente, nos sentimos dueños. Y uno quiere ser el dueño y actuar como dueños, usurpamos el lugar o el rol que solo le pertenece a Dios. Cuando se habla de finanzas, hay una lucha dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, ya sea que el eterno Dios reine en tu corazón o el falso Dios del dinero. Pero algo es seguro, alguien lo va a conquistar. Depende de cada uno de nosotros quién conquiste tu corazón. ¿Quién conquiste? Por eso hace 8 días vimos también este pasaje. Ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y lo estudiamos un poco más. Por eso el tema del dinero es serio. Y es importante que uno debe de examinarse porque o le perteneces a Dios o al falso Dios del dinero. McConaughey tiene un libro que tituló El dinero, la prueba de fuego. Y vaya que el dinero es una prueba de fuego para nuestras vidas porque ahí demuestra a quién le sirves, a Dios o al dinero. Porque el dinero moldea a las personas en el proceso de obtenerlo, cómo obtienen el dinero, si lo obtienen con integridad, o cómo lo ahorran, si en verdad están ahorrando o están acumulando, hablando de avaricia, cómo lo están gastando, si están despilfarrando el dinero o están haciendo compras inteligentes o sabias, o incluso hasta darlo. ¿Cómo lo estás dando? ¿Cuál es la intención de tu corazón cuando tú das? Por eso el dinero moldea a las personas. Depende cómo se use, será una bendición o una maldición para tu vida. Depende de tu actitud, si tú pones tu confianza o tu seguridad en el dinero. Hay personas que empiezan a ganar más dinero y se empiezan a alejar de Dios. Entonces a veces no es una bendición, a veces es una maldición. Depende de tu actitud. Sentirte dueño de lo que Dios nos ha puesto en las manos, eso demuestra que el falso Dios del dinero ha ganado terreno en tu corazón. Sentirte dueño de lo que Dios te ha puesto en tus manos, de lo que Dios ha confiado en ti, eso demuestra que el falso Dios del dinero ha ganado terreno en tu corazón. En la imagen primero del lado izquierdo, a veces actuamos así, nos aferramos a las cosas porque nos sentimos dueños y no soltamos. Y cuando el ser humano se siente dueño, se lastima, se hace daño porque se aferra a las cosas y no se quiere desprender de ellas. Pero cuando aprendemos a soltar y entregamos a Dios lo que tenemos, uno empieza a disfrutar los bienes. Empezamos a experimentar una paz en las finanzas, hay contentamiento en el corazón, uno empieza a ser más generoso, hay una libertad que antes no teníamos, porque cuando nos sentíamos dueños éramos esclavos de las cosas y cuando somos administradores somos libres de las cosas. Las cosas ya no nos controlan. El cristiano debe de recibir de Dios con las manos abiertas, pero nunca la tiene que cerrar. Y esa es la actitud de saber que Dios puede tomar lo que Él ha puesto en tus manos. Cuando tú las dejas abiertas, porque sabes que no son tuyas, todo le pertenece a Dios. Y honestamente no tenemos la capacidad de ser dueños.
sino administradores, sino administradores. En la imagen 2 del lado derecho, como esa imagen ilustrativa, Dios quiere que por nuestra propia voluntad le entreguemos las cosas. No nos obliga a veces ni nada de eso, sino que Él quiere que tú lo hagas porque lo amas, por gratitud, por tu propia voluntad. No necesariamente nos va a dar más cosas o posesiones como algunas personas creen. No todo es dinero, pero Él quiere bendecirnos para que disfrutemos lo que nos ha puesto en las manos. Eso sí es una realidad. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La traducción Dios habla hoy dice, la bendición del Señor es riqueza que no trae dolor consigo. Cuando Dios bendice no hay dolor, no hay aflicción, no hay estrés. Si Dios le ha permitido tener ciertos bienes es porque quiere que lo disfrutemos, pero en orden, a la manera de Dios y no a nuestra manera. Un mayordomo fiel, pongo en la imagen, tiene que cubrir por lo menos cada uno de estos puntos. Por ejemplo, un mayordomo fiel, en la etiqueta azul del lado derecho, en la parte superior, gasta sabiamente. Un mayordomo fiel gasta sabiamente. Un mayordomo fiel no es autoindulgente, es decir, no compra irresponsablemente, compra inteligentemente. Él no compra porque está en ofertas. Él compra porque lo necesita, y si lo necesita y está en oferta, qué bueno. Pero él no compra porque esté en oferta las cosas, sino porque las necesita. Un mayordomo fiel gasta sabiamente, pero porque se hace preguntas. Él dice, ¿realmente lo necesito? También hace otra pregunta, ¿por qué lo necesito? ¿Lo necesito ahora o puedo esperar? ¿Hay otra opción mejor u otra alternativa? ¿Lo puedo conseguir más económico? El mayordomo fiel que gasta sabiamente hace preguntas. El mayordomo sabe que es administrador, por eso se hace preguntas y es cauteloso al comprar, porque él no es el dueño y está para cuidar los bienes de su amo. Un mayordomo fiel debe excepcionalmente. La deuda la ve como una excepción de la regla, no su primera opción. La deuda o el préstamo es su última opción. ¿Por qué? Porque cuando alguien cae en deudas, se estresa demasiado. Hay ansiedad para obtener el dinero para pagar. Se piensa todo el tiempo para conseguir dinero. Hay preocupación, hay tensión, hay frustración, pierde la paz. Hay una serie de problemas como falta de contentamiento, falta de paciencia, falta de dominio propio, etcétera. Cuando las personas están en deudas, viven en una verdadera esclavitud. Hasta le quita el sueño donde ya no pueden descansar. El mayordomo fiel evita las deudas. Pero también un mayordomo fiel busca consejo. Proverbios 11:14 dice, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 25 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El mayordomo fiel busca consejo, quizá para comprar inteligentemente, quizá para ahorrar, quizá para invertir o incluso para salir de la deuda si es que la tiene. Pero él busca consejo. Él no es orgulloso ni soberbio, él busca consejo en esa humildad que necesita ayuda. Un mayordomo fiel también da generosamente. Él no da por obligación. En el Antiguo Testamento era una obligación el diezmo, era una obligación las ofrendas. Pero ahora en el Nuevo Testamento sigue el mismo principio de dar, pero ya no como una obligación, sino ahora el mayordomo fiel lo da porque ama al Señor. Ahora el mayordomo da porque tiene gratitud en el corazón. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 6-7 dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El mayordomo fiel da generosamente y da con gratitud y da porque ama al Señor.
El mayordomo fiel sabe el secreto de la generosidad. Hechos 20:35 dice, más bienaventurado es dar que recibir. El mayordomo fiel sabe el secreto de la generosidad. El mayordomo fiel también trabaja excelentemente. Él trabaja excelentemente. Hay una diferencia en su trabajo. Tiene iniciativa, genera propuestas. Él da más de lo que se le exige. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Primera de Pedro 4:11 dice que el que trabaje conforme al poder que Dios da. Las fuerzas vienen del Señor, pero uno tiene que dar su mejor esfuerzo al trabajar. El mayordomo fiel trabaja excelentemente, pero también el mayordomo fiel enseña generacionalmente. Él se reproduce, es decir, ayuda a otros a ser líderes, a ser mayordomos fiel, pero también el mayordomo fiel ahorra regularmente. Él tiene ahorros regulares. Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Otra traducción, la segunda parte dice, mas el hombre necio todo lo desperdicia, todo lo malgasta. El mayordomo fiel planea para los momentos de escasez. Quizá tiene un plan emergente para los momentos difíciles, pero él ahorra y sus ahorros tienen metas, tienen objetivos. Él no ahorra para acumular riquezas, eso es avaricia. El mayordomo fiel ahorra con metas y con objetivos, con propósitos. Pero también el mayordomo fiel vive íntegramente. Salmo 26:11 dice, mas yo andaré en mi integridad. Salmo 25:21 dice, integridad y rectitud me guarden. El salmista cuidaba su integridad. Alguien dijo, si pierdes la integridad, has perdido todo. Has perdido todo. Charles Spurgeon decía, cuida bien de tu integridad y Dios cuidará de tu prosperidad. Cuida bien de tu integridad y Dios cuidará de tu prosperidad. Si queremos realmente disfrutar de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, uno tiene que empezar a obedecer la palabra del Señor. La palabra de Dios, vemos que la bendición del Señor es condicional. La bendición del Señor es condicional y es condicional a la obediencia. Y lo vemos en varios pasajes bíblicos, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Por ejemplo, de Deuteronomio 11, versículos 13 al 15, dice el Señor, si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos, Levítico 26, si anduvieres en mis decretos y guardes mis mandamientos, Deuteronomio 28, si oyeres atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, yo haré tal cosa. En San Juan 14:23 también dice el Señor Jesucristo, si alguno me ama, guardará mi palabra. En San Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si queremos que el Señor nos prospere para que nos vaya bien, entonces tenemos que obedecer los principios eternos de Dios. Alguien también dijo, no puedes hacer la voluntad de Dios violando la palabra de Dios. No puedes hacer eso. No puedes hacer la voluntad de Dios violando la palabra de Dios. Uno tiene que obedecer la palabra de Dios. Howard Dayton decía, y cito, si manejamos el dinero de acuerdo a los principios de las Escrituras, gozaremos de una comunión interna con el Señor Jesucristo. Se puede decir mucho acerca del carácter de una persona dependiendo cómo gasta el dinero, porque gastamos el dinero en las cosas que nos parecen más importantes, a la que le damos más prioridad. El pastor Adrian Rogers decía que la canasta básica es un verdadero documento teológico porque ahí demuestra tus prioridades, tus prioridades. Si tú hicieras una lista cuando vayamos al plan de control de gastos, vamos a sacar categorías y en las categorías vamos a ver cuál gastas más. Por ejemplo, en la vestimenta, en diversión, en la vivienda,
en el transporte. Y ahí nos vamos a dar cuenta en dónde estás gastando más. ¿Y en dónde estás gastando más? Probablemente es porque tú le estás dando más prioridad a esa categoría. Por eso él decía, la canasta básica es un verdadero documento teológico porque ahí demuestra tus prioridades. En la medida que aplicamos los principios eternos de Dios en nuestras finanzas, empezaremos a salir de deudas, a gastar sabiamente, a ahorrar para el futuro, a dar más para la obra de Dios. Y al final eso es lo importante, que le regresemos a aquel al que nos ha dado todo. En la imagen vemos que ser un mayordomo fiel es algo integral, no nada más en las finanzas, sino en toda nuestra manera de vivir. Un mayordomo fiel es diferente a otras personas en toda nuestra manera de vivir. Ese es un mayordomo fiel. Ese es un mayordomo que debe de ser hallado fiel. Fiel. En San Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 24, encontramos un relato que el Señor Jesucristo lo narra y dice que al salir, Él, hablando de nuestro Señor, para seguir su camino, vino corriendo e hincado de rodillas delante de Él un hombre y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirándolo alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijitos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. El Señor Jesús hizo que saliera a relucir la justicia propia del hombre. Luego dejó al descubierto su amor al dinero. Cuando fue tocado el tema del dinero, este hombre rico se fue y se fue triste porque no quería desprenderse de sus posesiones. Él se sentía dueño de ellas. El Señor Jesús, en esta historia, Él da un requisito para la vida eterna y estar dispuesto a dejarlo todo para estar con Él. El joven no quiso hacer ni lo uno ni lo otro, ni reconocer su pecado, ni negarse a sí mismo. Prefirió aferrarse al engaño de su justicia propia, retener su dinero y sus posesiones, que tener en su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Él no tenía interés de negarse a sí mismo, ni sacrificarse, ni a someterse. Si no estamos dispuestos a separarnos emocionalmente de ellas, de nuestra familia, separarnos del mundo, a separarnos de las cosas materiales que poseemos, es porque Jesús no es tan valioso para nosotros. Es todo o nada. No puedes tener en una mano a Dios y en otra al mundo. O le perteneces a Dios o no eres de Dios. Pero Dios dice, defínete. ¿De qué lado estás? La historia continúa en el versículo 59. Y dijo a otro, el Señor Jesús dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Y el comentario de John MacArthur respecto a esta frase, él dice que la implicación aquí es que el padre no había muerto todavía. ¿Qué quiso decir entonces con déjame primero que vaya y entierre a mi padre? ¿Se refiere a asistir a un funeral? No. Quería decir quedarse hasta recibir la herencia.
No iba a tener nada si seguía al Señor Jesús, porque el Señor Jesús no tenía que darle en cuanto a posesiones o bienes. Así que el hombre quería quedarse en la casa hasta que pudiera guardar una fortuna y entonces seguir a Jesús. Él lo quería hacer a su manera. Este hombre también desapareció. Con estas dos historias no puede ser más claro que esto. Si usted trata de aferrarse a sí mismo, a su plan, a su agenda, a su triunfo, a su autoestima, a sus riquezas, usted perderá la oportunidad de ser perdonado y perderá el cielo. En San Juan capítulo 12, versículo 24, Jesús dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En otras palabras, el Señor Jesús dice, si vas a tener fruto en mí, te va a costar la vida. Vas a tener que morir. Es decir, vas a tener que renunciar a ti y entregárselo todo al Señor. Si queremos seguir a Cristo hasta el cielo, este es el mensaje. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígalo. Muera a sí mismo y entréguele todo al Señor. Si queremos ser mayordomos fieles, tenemos que renunciar a nosotros mismos. Quizá renunciar a lo que nuestro ego anhela, quiera o espera. Uno tiene que morir para vivir. Esa es una paradoja. Uno tiene que entregar todo a Dios y usted ejercer el rol de mayordomo del Rey de Reyes y Señor de Señores. A usted y a mí no nos pertenece nada. Todo le pertenece al Señor. Los dueños tienen derechos, pero los mayordomos tenemos responsabilidades. Tenemos responsabilidades. Somos responsables de cada cosa que Dios pone en nuestras manos. Y algún día vamos a rendir cuentas al Dios Santo, al Dios Eterno y al Dios Justo. Y esto nos tiene que hacer reflexionar que cada palabra, cada acto, cada centavo que Dios puso en nuestras manos, Dios nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con cada cosa y tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo. Que Dios bendiga sus corazones a través de su bendita palabra. Y esta sería la clase 2, que sería el principio de la entrega y la renuncia. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Con mucho gusto, hermano.